Gracias por continuar con nosotros en 21 Noticias. Oiga, el próximo 19 de septiembre se cumplen ya 31 años de una de las mayores tragedias por las que haya atravesado la Ciudad de México. Estamos hablando del sismo de 1985 y como cada año se celebrará y se conmemorará con la realización de un macro simulacro el próximo también 19 de septiembre. Para hablarnos al respecto se encuentra con nosotros el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, Raúl Esquivel. Gracias, jefe, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días. Jefe, pues ya pasaron un poco más de 3 décadas de este sismo de 1985 y muchas veces nos preguntamos qué hacer durante el sismo, pero ¿no es mejor hablar de la prevención y decir qué hacer antes de un sismo? Bueno, mire usted, es lo más importante la prevención, lo acaba usted de mencionar. La prevención es muy importante para preservar la vida, sobre todo, y también todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestros tiempos, que nuestras propiedades, todo lo que se ha hecho con todo el trabajo de nuestra gente, pero la vida es muy importante. Prevenir es vivir. Y justamente, jefe, ¿qué hay que hacer antes del sismo en el trabajo, en la casa, por ejemplo, también en la calle? En donde nos encontremos, donde pasemos más tiempo, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son los puntos vulnerables en donde debemos de poner atención? Bueno, sobre todo en edificios altos, cuando están trabajando, no correr, no gritar, sobre todo protegerse donde se encuentran los muros de carga, protegerse, no estar debajo de las lámparas, de cualquier anuncio o cualquier artefacto que se pueda caer. Afortunadamente hoy en la actualidad está trabajando fuertemente con la prevención. Lo que respecta al Heroico Cuerpo de Bomberos de esta gran ciudad, está llevando la prevención a las unidades habitacionales, a los centros educativos, a los centros de salud, donde tenemos mucha gente. ¿Qué van a hacer cuando tengamos un sismo? Pero no también el sismo, también cuando tengamos un incendio, claro, tengamos una fuga de gas, porque hay edificios que tenemos de 1.000, 2.000, 3.000 litros de gas LP en las azoteas, unos contenedores grandes. Entonces hay varios puntos ¿qué debe de hacer cada una de estas personas que ocupan los inmuebles? Y la institución a través de la academia está llevando los cursos de capacitación a todos estos puntos. Tenemos una gran cantidad de solicitudes. Digo esto porque hay gente que se inquieta, se desespera porque no llega, pero afortunadamente tenemos una gran cantidad de solicitudes que en algunos casos no nos alcanzamos a cubrir, lo estamos dejando pendientes, pero esto es muy importante, que cualquier duda que tengan, de inmediato al Cuerpo de Bomberos de esta gran ciudad para atenderlos, ya sea para un incidente o para cualquier curso de capacitación que ellos nos pidan. Y esto que menciona es muy importante, jefe, tener las instalaciones de gas, las eléctricas, las del agua en buenas condiciones, pero además también supongo que es muy importante tener un plan de desastre familiar. ¿Qué hacer en caso de algún fenómeno natural? Claro, por supuesto, es muy importante. Esto se está llevando a cabo, estos planes de que tengan un plan de protección civil en casa es muy importante, en la empresa, en el edificio, en los vehículos. ¿Qué hacer, digamos, cuando vamos viajando en el vehículo? De inmediato nos paramos, dejamos nuestro vehículo en lugar donde no cause problemas a la vialidad, no estar debajo de los cableados de energía eléctrica, de los anuncios grandes que tenemos en las partes altas, estar en un lugar donde cualquier colapso de artefacto que se vaya a desplomar, caer, no nos vaya a golpear. Esto es muy importante en la vía pública, ya que en la vía pública tenemos una gran cantidad de cableados, árboles. Entonces, protegerse en lugares despoblados. Si estamos en el edificio X piso, no correr, no gritar, buscar los muros de carga y ahí quedarnos quietos. No tratar de utilizar los elevadores, claro, porque eso es fatal, utilizar un elevador para bajar rápidamente del edificio. En estos momentos se nos va la energía eléctrica y ese es un problema, que se suspenden, quedan atrapados en los elevadores. Cualquier duda y esto, como le hemos mencionado, no duden, hablen al Cuerpo de Bomberos y nosotros estamos listos para atenderlos en cualquier incidente. En caso de estar en un edificio alto, ¿qué es lo más recomendable, jefe? ¿Bajar inmediatamente o quedarse ahí? Quedarse en la parte alta, sobre todo, previamente ya conocer las instalaciones del edificio. Al momento del movimiento, ¿dónde nos vamos a estar quietos? No gritar, porque entonces se cunde, hay un pánico brutal, que eso es tremendo. Entonces, sobre los muros de carga, ahí nos podemos recargar, ahí estar quietecitos, quitarnos de las lámparas, de la estructura que se vaya a colapsar. Eso es muy importante y sobre todo tener presente el número telefónico del Cuerpo de Bomberos, que es el 57 68 37 00. De inmediato háblenos y de inmediato nosotros estamos en el lugar de los hechos. Jefe, bueno, sobre todo en estas medidas de prevención que hay que estar muy atentos, se va a realizar el macro simulacro el próximo 19 de septiembre a las 11 horas. ¿Por qué realizar
un simulacro como este? Bueno, esto es muy importante. La gente debe de estar y tener conciencia que es necesario capacitarse, claro, prepararse para estar listos en cualquier incidente. Ojalá y nunca ocurra esto, pero la gran ciudad de nosotros sí puede ocurrir un sismo a cualquier momento, ¿verdad? Pero debemos estar preparados y lo vamos a hacer el día 19 a las 11 horas en diferentes puntos. El Cuerpo de Bomberos está por hacerlo en el centro de la ciudad para que la gente vea también la capacidad del Cuerpo de Bomberos de esta gran ciudad. Lo vamos a hacer con todo el equipo necesario exactamente para este incidente de un edificio colapsado, que tenemos gente atrapada. ¿Qué hacen los bomberos para rescatar a esa gente que está atrapada? ¿Qué capacitación tienen los elementos? Si tienen los equipos, las herramientas adecuadas para poder rescatar a las personas, y eso lo vamos a hacer el día 19. Jefe, después de tantos simulacros y después de poco más de 30 años, ya 31 años de este sismo, ¿estamos preparados, ciudadanos y autoridades, para enfrentar un sismo de gran magnitud? Mire usted, décadas atrás no había la capacitación y la preparación. Afortunadamente, de años, unas décadas para acá, hemos estado trabajando fuertemente, precisamente lo que nos enseñó los sismos del 85, que hay que capacitarse, prepararse para actuar de una forma rápida, contundente, para poder ayudar a la gente que está en desgracia. Y eso se ha estado trabajando fuertemente el organismo. El organismo cuenta ahorita con 400 elementos exclusivamente capacitados en este incidente de colapso de edificios. Se tienen las herramientas y los equipos adecuados. Hoy en la actualidad se tiene retroexcavadoras, se tiene trascabo para remover rápidamente los escombros, porque antiguamente lo hacemos pico y pala y eso es un poquito tardado. Pues por lo pronto hay que participar en este macro simulacro el próximo lunes 19 de septiembre a las 11 horas, es a nivel nacional, y bueno, aquí en la Ciudad de México también, por supuesto, nos toca participar. Muchísimas gracias, jefe, por estar con nosotros en 21 Noticias. Gracias a ustedes.